amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos en una convención muy peculiar gracias a una invitación que nos han hecho para venir a checar el evento. Se trata de DesignerCon o la convención de diseñadores. ¿Y de qué se trata esto? Básicamente, pues es una convención donde se nos muestran bastantes artículos que han sido totalmente customizados, diseñados para darles un toque vanguardista. Varios artistas se toman el esfuerzo para darnos piezas desde coleccionables, juguetes, pues cualquier tipo de póster que tú te puedas imaginar, como una combinación, como si metieras todo en una licuadora y de ahí sacaras una pieza de arte única que en ningún otro lugar te vas a encontrar. A este lugar vienen bastantes artistas reconocidos de talla internacional para mostrarnos en qué han estado trabajando, y el día de hoy vamos a investigarlo, vamos a ver alguna que otra pieza para ver qué nos podemos encontrar. Así que quédate conmigo que seguro lo vas a disfrutar. Bienvenidos a DesignerCon 2023, el evento anual que fusiona el arte y el diseño con juguetes coleccionables, junto con el arte urbano, underground y pop. Con más de 700 vendedores ofreciendo lo mejor en juguetes personalizados, ropa, letreros, arte, impresiones, arte outsider, arte callejero, estatuas de vinilo y coleccionables de todo tipo. Si buscas arte o juguetes únicos, parches o pins, ropa y una comunidad llena de coleccionistas amantes de la cultura geek, DesignerCon es el lugar para ti. Cada año los fanáticos pueden conocer a diseñadores y artistas de juguetes de todo el mundo o adquirir exclusivas piezas de arte o juguetes disponibles solo en la convención. Este año en DesignerCon 2023 presenciamos una asombrosa exhibición de juguetes personalizados, ropa, señales, arte, impresiones y mucho más. Desde lo más underground hasta lo más reconocido, con un poco de todo lo que no esperarías encontrar. DesignerCon también expandió su piso de exhibición para presentar una muestra de autos vinilados, incluyendo iconos de la cultura pop como el Ecto 1 de los Cazafantasmas y el camión de Pizza Planet de Toy Story. La mejor parte de la convención es la cantidad de arte y artículos de cultura pop disponibles de diversos vendedores de todo el mundo. Desde Star Wars y hasta Hello Kitty, DesignerCon tiene algo para todos los gustos. Únete a nosotros para vivir esta experiencia única en el mundo del arte y el diseño. ¿Pero de qué se trata realmente DesignerCon? De divertirse y conocer a tus artistas, diseñadores y fabricantes favoritos. Fundada en el 2006 como Vinyl Toy Network, la convención ha evolucionado para incluir todo el mundo del diseño, desde ropa hasta esculturas, juguetes y arte de todo tipo. DesignerCon es dirigida por empresas que también son vendedores, lo que garantiza un ambiente ameno para todos. Para obtener más información y descubrir cómo asistir a esta experiencia única en el 2024, visita designercon.com. Allí encontrarás todos los detalles y la información necesaria para sumergirte en el mundo fascinante de DesignerCon, con su próxima edición directamente desde la vibrante ciudad de Las Vegas. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta celebración de arte, diseño y cultura pop el próximo año. En esta convención, obviamente, en lo que se están enfocando es precisamente en las obras de arte. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de las piezas únicas e inigualables que te puedes encontrar en esta convención. Como puedes ver ahí arriba, pues bastantes coleccionables, algunos artículos que vienen directamente desde Japón y han sido pues básicamente convertidos a cultura pop, a arte pop, en algunas que otras modalidades. Como pueden ver, este Batman bastante interesante, así como ya de esta famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, y muchísimos otros motifs que podemos encontrar alrededor de estos, pues me parece que son figuritas de Mickey que han transformado a distintas franquicias, personajes. Y por aquí vemos también a un Joker en esta escena tan famosa de las escaleras. Y como pueden observar, pues ahí hay una camioneta, furgoneta con un gato encima que me parece es de la compañía Rip and Dip. Pues hacen varios
artículos inspirados en este gatito que es la mascota, y como pueden ver, pues también hay mucho que ver y apreciar, así como ese silla tan curiosa, y está hecha de puros peluches. Hay muchísimo que ver en este tipo de convenciones, como pueden ver, cosas que no nos encontramos en ningún otro lado. Por acá hay un puesto bastante interesante de arte de papel, como pueden observar. Vean eso nada más. Vean el detalle, qué bien y qué detallado. Bastantes personajes muy bonitos, pero a mí lo que me llama la atención es que todo es completamente de papel, por lo que tienes que tener mucho cuidado si decides llevarte uno a casita, porque de que va a ser frágil, y el peligro de que se estropee es muchísimo más grande que cualquier otro coleccionable. Como pueden ver, son pasillos interminables de arte, de figuras. Vean, estos sí ya son más de mi estilo. Pues unos coleccionables estilo luchadores, Godzilla, monstruos de Kaiju, y la verdad es que pues con todos esos distintos motivos, colores, arte, se ven grandiosos. Por acá estoy viendo una maqueta de una de las escenas del episodio 2 de las Guerras de las Galaxias. Como pueden ver, un diorama bastante grande y bastante detallado de lo que sería ese diner cuando Obi-Wan fue a buscar información sobre el planeta que había perdido. Y vean qué increíble se ve esto. No puedo creer qué detalle, qué bonito y qué increíble está esto. Por acá está otro. Este es de la nueva serie de Disney Plus de Andor. Como pueden ver, también muy padre, muy bonito, y parece que lo han hecho de hielo seco, de styrofoam, como podemos decir en inglés, y lo han pintado, lo han arreglado y se ve bastante increíble. Qué buen trabajo, la verdad. Y por acá también hay uno que otro artículo de Grogu, así como de Groot, y piececitas. Vean, estas son pintadas a mano, que son mayormente utilizadas en los juegos de calabozos y dragones, pero yo, como buen fan de Star Wars, de las Guerras de las Galaxias, eso la verdad me ha encantado. Y yo también de vez en cuando me echo mis pinitos para hacer dioramas, para hacer pues modelos a escala, pero pues obviamente el tiempo no nos alcanza, y esos son proyectos que toman muchísimo tiempo. Y vean estas figuritas de cristal para todo aquel que es fan de Mazinger Z. Vean nada más que increíble. Este me ha encantado. Vean, por $180. Qué increíble pieza. Así como pues otras ya más bizarras, de propiedades que ya conocemos, pero la verdad, qué bien hechas, qué increíbles. Estas de verdad me han atrapado y me están dando muchísimas ganas de llevarme esta figura de Mazinger Z a casa, porque la verdad ese es, pues digamos, algo principal de mi niñez. Aunque pues por $35 podría llevarme cualquiera de estas otras, que la verdad están increíbles también. Y a pesar de que pues Mazinger Z sí es una franquicia que pues a mí la verdad de niño me encantaba, no tengo absolutamente nada, ni una sola pieza de esa franquicia, y eso me acaba de mover el tapete cañón, como diríamos en México. Y no sé, $180 sí es un poquito de dinero, pero es un coleccionable único, y como les digo, de eso se trata esta convención, y ya me está pues dando esa urgencia de comprarme algo. Vean por acá más piezas de criaturas creadas totalmente custom, y qué increíble está todo esto, la verdad. Hay un poco de todo para todos. Esta convención, la verdad, créanme cuando les digo
que aunque pienses que no te vas a encontrar nada o que es una sola selección, hay muchísimas opciones, muchísimos diseños, muchísimas franquicias tradicionales, no tradicionales, de la cultura pop y de la no tan cultura pop también. Es increíble que han reunido a toda esta gente en un solo lugar, porque todos estos diseñadores hacen un trabajo increíble a como lo estamos viendo. Allí también algunos que otros pósters de arte pop con algunos artistas de rock, de pop, de antaño y no tan de antaño. Y acá están los Conejos de Los Ángeles, una compañía que hace bastantes camisetas en parodia de este ratón que ya todos conocemos como Mickey Mouse, pero obviamente que no pueden utilizar el nombre y pues simplemente le cubren la cara para que no nos demos cuenta de quién es y no se metan en problemas, pero pues todavía nosotros sabemos de quién se trata. Aquí, vean, aquí sí está al descubierto y pues básicamente la descripción aquí nos dice que es una generación criada por un ratón. Obviamente son fans de Disney. Y acá de este lado las ya famosísimas camisas, camisetas, playeras en parodia, que pues hay una que otra que sí llaman bastante la atención y otras que la verdad están bastante ingeniosas. Y vean, si vieron nuestro video de la Comic Con de Los Ángeles, pues aquí vemos una vez más los diseños del Chavo y el Chapulín. Están también en esta convención presentes. Vean qué increíble patineta hecha de la corteza de un árbol, pintada también, y al parecer es de un redwood, de un árbol de madera roja. Y como parece que como en toda convención los autos no pueden faltar, aquí está este auto pues diseñado con gráficos del Joker, así como a Sally de Cars, que ya habíamos visto también en otras convenciones. El Jeep de Jurassic Park, así como el famosísimo camión de Twisted Metal, ahí con su conductor al mando. Y la verdad, pues sí, muy bien hecho, muy bonito. Acá está también la Mystery Machine, la ven, la camioneta de Scooby-Doo y sus amigos, y pues como no podía faltar tampoco el auto increíble Kit de Knight Rider aquí presente también. Y eso es precisamente a lo que me refiero con que todo diseño, todo estilo de arte está presente, y obviamente que customizar automóviles también lleva su arte. Y por acá podemos ver bastantes estilos de customizaciones del letrero de Hollywood. Como pueden observar, bastantes curiosos, sobre todo algunos que estoy viendo por aquí, y pues también referencias a algunas de las otras franquicias de la cultura pop, como películas, artistas y muchísimas más otras cosas que no pueden faltar en el día a día de lo que sería Hollywood en sí. Obviamente que aquí, aunque no fueras fan del artista, seguro que te encuentras algo que te mueva el tapete así como a mí y te lo lleves a casita. Me encanta sobre todo que han sabido customizarlo de manera que puede ser hasta bastante útil en el hogar. Y vean esta nada más de por acá, por si había alguna duda de que pues desgraciadamente la mayoría de gente que vive en Los Ángeles no tiene hogar, pues aquí está representado en este concepto. Sobre todo pues bastantes de las referencias que hay alrededor de lo que es la ciudad de Los Ángeles. Por acá ya podemos ver esos letreros también postrados sobre lo que sería el monte de Los Ángeles, donde a lo lejos se puede observar ese famosísimo letrero. Aquí igual lo puedes colocar para ponerlo en display de la misma manera. Muy bonitas piezas, muy ingeniosas, y aunque llevan el mismo concepto básico de lo que es el letrero de Hollywood, igual lo han sabido pues
diferenciar de acuerdo a los gustos de cada quien. Mi favorito, pues como si fuera una piñata y lo han roto, también pues mostrándonos todos los dulces que han salido de allí. Acá también pues obviamente está el letrero a tamaño más grande, porque pues precisamente es de Hollywood de quien hablamos. ¿Quién no recuerda a los famosísimos Goonies? Aquí va a estar el señor Corey Feldman firmando pues lo que son sus Funko Pops. Como pueden ver, aquí están representado el señor Corey Feldman en un Funko Pop, hasta uno de edición limitada en diamante. Y pues obviamente que aquí ustedes lo van a poder conocer, comprar algunos de sus libros, de sus CDs, porque obviamente también ya se dedica a hacer música, y de igual forma pues a firmar alguno de sus Funko Pops para llevarse un bonito recuerdito a casa. Y ahí lo tienen, amigos viajeros, allí está el mismísimo Corey Feldman, pues ya listo para comenzar a firmar pues autógrafos a todo aquel que pues se anime a llevarse una figurita de lo que sería Funko Pop. Parece que es una figura exclusiva, parte de la niñez de varios de nosotros, y la verdad es que es algo que pues es una experiencia muy bonita, porque puedes hasta conocer a celebridades, como es el caso del señor Corey Feldman. ¿Quién no recuerda haber visto los Goonies? Reitero, la verdad, una de mis películas favoritas creciendo de niño, y pues ahí lo tienen. Acá hay más arte del señor Anthony Carranza, como pueden ver, en camisetas, en pósters, hasta en carcasas para teléfono. Muy bonito, muy versátil. Este es pues el que sería la mascota del evento de DesignerCon, y pues aquí está en varias versiones, así como que te lo puedes llevar en mochilas. Otra de las cosas que necesito decirte es que obviamente ya sabemos que el arte es subjetivo, nada es bueno, nada es malo, pero lo más importante es que también yo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para no capturarlo, ya que yo quiero mantener, digamos, ese espíritu de canal familiar, pero de vez en cuando podemos ver algo del arte que están presentándonos aquí en esta convención, y puede no ser del todo apropiado. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para no mostrarlo, pero por si se me escapa alguno que otro clip por allí, me disculpo de antemano y espero no ofender a nadie. También tenemos una estación de tentempiés por si te da hambre, por si te da sed. Aquí te puedes llevar un pequeño refrigerio. Por acá hay algunas figuras custom, como pueden ver, de los X-Men, de Robocop. Estas sí me están llamando la atención, del Hombre Araña contra Drácula. Vean nada más, muy ingeniosas, muy bonitas, así como pues algunos que otro que parece ser, no sé, como un luchador, no lo entiendo, pero estas, vean, están hechas como si fueran pues una especie de prototipo, y me encanta cómo le han puesto el empaque a cada una de ellas. Por acá hay más, vean, como si fueran leyendas del hip hop. Se ven bastante bien. Vean ese Tupac. Ese Tupac está increíble, vean nada más. Aquí tienen un pequeño workshop de cómo se crean las figuras de acción, todo el proceso que conlleva desde crear pues el molde de cera, después hacer la inyección de silicón o de plástico, y pues así es como terminan creando estas figuras de acción. Vean nada más, increíble, muy bien hecho, muy intrigante este proyecto. Se puede llevar horas hacer algo así, y pues ahí están los resultados finales. Mientras seguimos viendo por acá más figuras de acción custom, pues inspiradas en artistas, así como en alguno que otro cantante de hip hop. Muy bien hechas por acá. Vean nada más, increíble.
la manera, el detalle que pueden crear estas figuras que son únicas y además alguna que otra firmada, cosas que no te vas a encontrar en retail, en el mercado, y pues que valen muchísimo la pena cuando sabes que nadie más va a tener otra igual. Y como pueden ver, estos robots inspirados en los antiguos juguetes de Japón, también muy bonitos. Y por acá ya vemos más memorabilia actual, de la que ya todos conocemos también. Como pueden ver, ese Roger Rabbit, Mickey Mouse obviamente también, y estas ya son figuras con licencia, o sea que aquí sí te vas a encontrar una que otra mascarita. Videos will cost you $20. I'm just kidding. It's $30. I got you again. Welcome. Come on. See the puppets. Hasta un bonito show de marionetas por si quieres entretener a los pequeños, allí igual, y te llevas uno a casa. Y acá una instalación también de un personaje derrotado, abatido, no lo sé, de Ghost Ride. Básicamente es uno de esos muñequitos que se pueden convertir en cualquier cosa. Son un canvas en blanco y pues los artistas pueden convertirlo en cualquier personaje. Por acá algunos prints, posters de algunos personajes que ya todos conocemos en situaciones un tanto divertidas, por así decirlo. Lo que serían algunos de los personajes de cómics, pues de alguna forma haciendo cosas indebidas. Así como pueden ver, todos los patos que nosotros conocíamos en nuestra niñez. Así como por acá otro mashup de Bart Simpson, de Mickey Mouse, de Papá Pitufo y de Visión. Bastante interesante el arte, y como les digo, pues esto ya es interpretación de cada quien, lo que le quieran dar de significado, pero aún así no deja de ser pues un trabajo bastante bien hecho de artistas muy talentosos. Y pues acá ya está la booth de Super 7. Como pueden ver, ellos pues ya tienen más licencias, tienen figuras que ya nosotros nos podemos encontrar en línea en cualquier otro lado. Hay algunas de los Simpsons, obviamente también de la Mansión Encantada, de los personajes de Disney, así como Parques y Recreación, esa serie tan querida, así como los Monsters en blanco y negro. Tienen también de las Tortugas Ninja, como pueden ver, los clásicos personajes. Pues aquí es más fácil encontrarte algo que te va a gustar. Y un poquito de trivia, vean, aquí está el artista Luke McQuarrie. Para aquellos que no saben, este señor hizo el arte oficial de la gira de Huevos Revueltos con Hombres G y Enanitos Verdes. Como pueden ver, su estilo es bastante muy peculiar, y pues ahí lo tienen al señor. Estas figuras de acción yo recuerdo haberlas visto hace mucho, vean, por $3.99 de Toys R Us, de Street Fighter con los cuerpos de los G.I. Joe. En aquel entonces eran bastante populares, y pues el hecho de que están por acá, yo quiero pensar de que pues no van a estar tan baratas, pero bueno, ahí hay una que otra cosa, vean, de antaño. Yo creo que esta persona que alguna vez las coleccionó y ahora las está dejando ir. Pues bastante interesante ese Pato Donald también, con letras en japonés, me parece. No quiero ni siquiera preguntar qué es lo que pide por esto. Bueno, de hecho, pues aquí lo dice, $95 por este Bellita y $120 por el Pato Donald. Acá hay más juguetes de antaño, vean. Bastante interesante estos de Tron. $400 quiere por el lote y $400 por el Stormtrooper. Muy padres juguetes. Y por acá hay pines, vean estos, bastante curiosos estos pines, que pues algunos de los mensajes no son tan apropiados, pero pues ahí están, parodias en sí. Amigos viajeros, yo les voy a ser muy sincero. Cuando me invitaron a venir a cubrir esta convención, yo la verdad es que no sabía qué esperar
tenía más o menos la noción, la idea de lo que se trataba. De hecho, como dato curioso, mis amigos Ricardo y Leonardo declinaron la invitación, no me quisieron acompañar porque tan solo decirles el nombre de Designer Con o la convención de diseñadores, ellos, su mente, no sé por qué, voló a que era pues una convención de modas o de fashion, algo así. Y pues la verdad es que el nombre como que sí se tiende a malinterpretar por esa razón, por la que ellos decidieron, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no quisieron venir. Y la verdad es que yo al entrar al edificio tampoco sabía ni tenía clara idea de lo que me iba a encontrar, pero les puedo decir con seguridad ahora, después de haberla visitado, que vale la pena. Son muchísimas cosas muy interesantes que te puedes encontrar y la verdad ya le eché el ojo a varias y no sé si voy a salir bien librado con mi cartera de este lugar. Sobre todo porque la mayoría de estos objetos son de edición única. No puedo ni siquiera decir limitada, porque eso sería pues intuir de que hay más de alguno, pero en varios de los casos, por lo que he visto, simplemente son de una. Y yo estoy viendo unas figuras que la verdad se ven bastante increíbles ahora mismo. Vean esto nada más. Este es el robot de Michael Jackson, si no estoy equivocado, podría estarlo, pero pues en sí vean el detalle. Ahí está Avril O'Neil en esa pose clásica de lo que sería Kill Bill, y Marty McFly, vean, con un pequeño dog en cristal y pintado, 275 o 300. Qué increíbles figuras, hay bastantes como pueden observar, y todas muy bien hechas. Por acá más figuras de acción inspiradas en cosas que no vemos normalmente. Como pueden ver, ahí está la patineta de Marty McFly, así como también el pasto donde se esconde Michael Myers, Sasquatch, que básicamente pues es una figura de Chewbacca, como pueden ver, y pues varias otras franquicias que pues son parodias y los hacen ver bastante bien. Vean, como pueden ver ahí aún hay más muy chistosas. Y pues como les digo, hay un poco de todo para todos. Hay bastantes cosas que ver y bastantes cosas que te sacan una sonrisa. Uno que otro peluche bastante original, mitad banana, mitad animalito. Muy inteligente, muy padre. Y vean acá este arte en cristal de este Stormtrooper. La verdad se ven muy bien hechos, muy bonito este arte, la verdad está increíble. Y acá los ejemplos de un arte más pop, como pueden ustedes ver, muy bien hechas en vinil y muy detalladas como caricatura a la vida real. Acá más arte original, como pueden ver esa representación de lo que sería Robin, como si fuera el Dark Knight. Acá hay otra figurita de Mazinger Z, como la que hemos visto por allá. Y pues como les digo, no sé, me está llamando la atención. Así como pues más pues figuras vintage, se podría decir, de personajes que quizás ya no existen. Por acá alguno que otro pen de Dragon Ball, de Robotech, estilos bastante bonitos, bastante padres, y de hecho no están de todo mal, pero sí las poses de algunas de estas señoritas sí ya son más sugestivas. Como les digo, el arte es arte. Y por acá unas interesantes versiones del señor Michael Jackson, como pueden ver, un poquito musculoso, así como de Prince. Y pues acá John Wick en esa versión que es como más estilo vinil, súper realista, y pues bastante interesantes. Ahí está Sinbad también, y la Tejana del Poder, vean, esa se ve bastante interesante. Estas figuras de acción son las que me llaman la atención de esta convención, porque pues obviamente son únicas. Y vean este Skeletor que se ve bastante padre,
y pues obviamente también tiene pues algunos prints con algunas franquicias famosas. Vean acá estas figuritas en cerámica de Indiana Jones, así como de eso, y alguna que otra de Harry Potter. Creo que son velas, pueden ser portadores de velas. De hecho sí tienen ese olor, y como en toda convención también podemos ver que tienen paneles. Ahorita nos vamos a sentar un ratito. Varios de los artistas que están presentando pues están aquí para mostrarnos en qué es en lo que están trabajando y futuros proyectos que puedan tener. When you guys working on Master Universe, it's really cool because it feels like you gave it the depth and dimension that Stout was trying to do with, you know, the movie that wasn't a big hit. But like when I look at the Mondo version of Masters of the Universe, it does look powerful. It does look sort of menacing at times. You know? Bueno, pues ese era un panel que el grupo de Mondo, la compañía que pues ahorita está creando figuras de escala 1:6 de los Amos del Universo, pues nos dieron una pequeña plática acerca de lo que es la figura de Godzilla que están haciendo ahora en estos momentos, la franquicia de Godzilla, y cómo pues la obtuvieron, qué es lo que están haciendo con el personaje y pues todo lo que los diseñadores han pasado para poder ser reconocidos a nivel mundial. Y pues es lo que tiene este tipo de convenciones, te enteras de los pormenores de lo que está haciendo cada quien y pues te llevas un poquito de conocimiento también. Aquí precisamente están esas figuras de las que les hablaba de los Amos del Universo, pues basadas en la figura, en la escala de 1:6, y pues la verdad se ven increíble. Y acá las tortugas ninja, y vean ese Battle Cat gigantesco por $500 con sus cabezas intercambiables, una obra de arte. La verdad es que es cosa de meterle más dinero al coleccionismo y la verdad no sé, el producto lo vale, lo que no vale es mi cartera. Y ahí esas figuras de Godzilla de las que estaban hablando en el panel, precisamente aquí pues en un close-up para que ustedes vean el detalle que le han puesto a este producto, a esta licencia, y sí, están muy detalladas. Increíble, por $250 te lo puedes llevar a casita. Y vean, acá tienen al Disco Skeletor. Este es un variante de Mattel que hizo allá por la línea de los 2000X, y vean, lo han traído una vez más en su escala 1:6. Yo recuerdo que esta figura, estos colores, pues causaron bastante mofa entre la comunidad de coleccionistas, porque pues era ya una vil prueba de lo que era Mattel en ese entonces, de que solamente querían hacer dinero y cualquier variante valía vender. Aquí también tienen viniles, porque eso es por lo que yo conocía a Mondo más que nada, no tanto por los coleccionables, sino por las ediciones de vinil que hacen. Este robot la verdad se ve bastante increíble, el diseño que le han puesto, las distintas ropas que se le pueden incluir acá, como pueden ver hay distintos outfits y pues la verdad se ve muy increíble, ¿eh? Por acá hay uno que otro juego de Nintendo y Sega Genesis de antaño, graduados, aunque pues por ahí ya nos enteramos de que estas graduaciones puede que no sean del todo tan verídicas, aunque la de los juguetes de los coleccionables, esas sí están un poquito mejor. Aquí también te vas a encontrar quizás lo que no buscabas, pero que pues también te gusta bastante. Y también por ahí pues una versión de Faker de antaño que pues sí está bastante cuidadita, y muchas tarjetas de Pokémon, así como de Magic. Y vean la casa de los Picapiedra, allí con todo y garage incluido, también un diorama bastante bien hecho
bastante increíble. Como pueden observar, vean qué bonito arte, con Pedro, con Pebbles y con Dino ahí en la puerta. Muy padre. Cada cosa que te encuentras que la verdad no sabes ni para qué lado voltear. Donde quiera te vas a encontrar bastantes cosas interesantes. Y bueno, amigos viajeros, pues espero que hayan disfrutado de ese breve, pequeño, chiquitito, diminuto vistazo a lo que es DesignerCon. Muchísimas gracias a los organizadores del evento que tan amablemente nos invitaron para echarle un vistazo a la convención. La verdad quedé sorprendido, quedé muy contento, muy satisfecho con todo lo que vimos por aquí. Y la verdad, como les digo, fue muy pequeñito porque esta convención son pasillos y pasillos de artículos, de arte, de pequeñas cosas que ni te imaginabas existían, que todo salió precisamente de la mente de estos artistas. Y la verdad, una muy buena manera de llevarte algo único a tu casa. La verdad, yo no tengo palabras, me ha encantado la experiencia y la verdad espero que ustedes también lo hayan disfrutado porque fueron artículos que pues no te vas a encontrar en ningún otro lado. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que siempre semana tras semana estás allí dándole clic al me gusta, dándole clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho y sobre todo por compartir este video con tus amigos. Eso siempre me ayuda bastante y yo te lo voy a agradecer siempre. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.